de Jesús. Él es el fundador de nuestra fe, Él es el perfeccionador de nuestra fe y Él es el objeto mismo de nuestra fe. Entonces, el disfrutar esa fe, el experimentar esa fe es sinónimo con el disfrutar de Jesús, ¿verdad? El tener una experiencia viva con el Dios viviente a través de la persona de Jesús. Y nosotros hemos sido llamados mis hermanos, a disfrutar su amor. Hemos sido llamados a disfrutar, ¿verdad?, su señorío. Hemos sido llamados a disfrutar su vida. Pero la razón por la que Judas nos escribe es porque la iglesia está siendo infiltrada por personas mundanas. Ahora, podemos decir, bueno, eso es normal, ¿verdad? O sea, hay personas que siempre infiltran la iglesia. Y él ha pasado las últimas 3 semanas describiéndonos a estas personas. Ahora, yo quiero decirles que el énfasis de Judas no es dar mucha importancia a estas personas. No nos ha escrito para llamar a estas personas por nombre, ni siquiera por tratar de identificar su función en la iglesia. Muchos comentaristas dirán que se trata de falsos maestros que están dando falsas enseñanzas en la iglesia, pero nosotros no vemos eso en el texto, porque Judas no nos dice exactamente quiénes son estas personas. A Judas realmente no le preocupa identificar a estas personas y expulsarlas de la iglesia. Él no nos escribe la carta para que nosotros nos volvamos en policías de pecado, ¿verdad? Para que nosotros nos volvamos en tratar de ver si este hermano en verdad tiene el espíritu o no, si el otro no. Él no nos escribe para eso. Es más, él, yo creo que entiende lo que su medio hermano Jesús enseñó a sus discípulos acerca del trigo y la cizaña. Jesús dice que el trigo y la cizaña crecen juntos en el mismo campo. Y no es nuestro trabajo como discípulos de Dios de arrancar la cizaña, porque podríamos terminar arrancando el trigo. La tarea de nosotros no es arrancar, ¿verdad?, la cizaña. La tarea de nosotros no es separar las cabras de las ovejas. Esa es la tarea de Jesús. Él va a hacer eso. Pero Judas lo que sí quiere es advertirnos de un grado tan importante. Él desea advertirnos que él nos dice que él hubiera preferido escribir otro tipo diferente de carta. Dice en el versículo 3, pero que le pareció necesario escribirnos acerca de este peligro y nos manda a luchar por la fe, a contender por la fe. Y una vez más, esta contienda no es contra otras personas. No es que nos vamos a poner los guantes y vamos a comenzar a boxear los unos con los otros. No, la lucha no es contra otras personas, mis hermanos. Esta noche veremos lo que quiere decir contender por la fe. Porque después de pasar las últimas 3 semanas haciendo una distinción entre aquellos que disfrutan del señorío de Jesús y aquellos que no disfrutan del señorío de Jesús, Él una vez más nos enseña qué es lo que significa contender por la fe. Y lo expresa de una manera diferente. Esta vez Él lo expresa en el versículo 21 diciendo: consérvense en el amor de Dios. Mis hermanos, eso es lo que significa contender por la fe. Es conservarnos en el amor de Dios. La lucha no es uno con el otro, un hermano contra otro hermano. No, la lucha es en nuestros propios corazones. Es la lucha por vivir nuestras vidas en la experiencia del amor de Dios. Porque Judas ¿y por qué Judas se toma tan necesaria carta escribirla sobre esto? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque podemos resumir esto así, de esta manera. La iglesia está siendo infiltrada
por personas mundanas, y esto afecta la cultura y la vida de la iglesia. Afecta la cultura y la vida de las iglesias. Mis hermanos, estas personas son impías. Él ya nos describió por 3 semanas. Convierten la gracia de Dios en licencia para pecar. Son incrédulos, rebeldes y sexualmente inmorables. Están sin sumisión a la autoridad. Se pastorean a sí mismos, dice Judas. Son infructuosos, o sea, no tienen frutos. Son infundados, no están fundados en la fe. Se quejan, son arrogantes, son llevados por sus deseos, y se pudiera resumir todo esto, ¿verdad? En el versículo 19, están vacíos del Espíritu Santo. O sea, no tienen el Espíritu Santo. Pero Judas nos muestra esto no simplemente para que nosotros comencemos a votar a estas personas, no, pero es para que nosotros comencemos a luchar con nuestros propios corazones. ¿Por qué? Porque esta cultura que estas personas están cultivando en la iglesia es una cultura, ¿verdad?, la cual nos afecta a nosotros mismos. La iglesia está siendo infiltrada. Y mis hermanos, la diferencia entre los mundanos en la iglesia y los elegidos y amados de Dios es el ministerio y la persona del Espíritu Santo. Y esto es importante entender, amados, porque lo que Judas nos está diciendo en esta carta es que la iglesia está llena de 2 tipos de individuos: los que han sido llamados, amados por Dios, los que están siendo santificados y guardados o conservados en Jesucristo, y los que profesan tales cosas, pero su forma de vida finalmente revelará que el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Mis hermanos, esta carta no está destinada a convertirnos ahora en policías de pecado, en jueces de aquellos quienes llamamos hermanos y hermanas. Esta carta está escrita para que hagamos todo lo posible por contender y conservarnos en el amor de Dios, porque el peligro que enfrentamos es el peligro de ser influenciados para una cultura en la iglesia que ha sido afectada por la infiltración de aquellos designados para juicio. Entonces, mis hermanos, necesitamos mirar nuestra experiencia de la fe. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bueno, mis hermanos, o estamos unidos y disfrutando la vida de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, o si no, somos apagadores del Espíritu, que después de haber sido vivificados por el Espíritu, continuamos tratando de vivir la vida a través de la carne. Solo hay 2 tipos de cristianos: aquellos que viven por el Espíritu Santo, ¿verdad?, contendiendo, conservándose en la fe, o aquellos que apagan la influencia del Espíritu en sus vidas, y una vez habiendo comenzado por el Espíritu, ahora están terminando tratando de mantenerse a través de la carne. Así que, mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Estamos listos para saber lo que Judas nos dice que somos. Versículo 20, mira lo que Judas dice. Dice así: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenga misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y a otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos en esta tarde que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo
Señor, no hay nada que nosotros podemos hacer apartados de ti. Así que, Señor, clamamos la realidad, Señor, de que nosotros necesitamos que tu Espíritu, Señor, habla a través de mí, y que tu Espíritu, Señor, a través, Señor, de esta palabra, Señor, hable a nuestros corazones. Señor, la letra mata sin el Espíritu. Necesitamos de tu Espíritu. Así que ayúdanos, Señor, a entender, a aplicar, Señor, tu palabra, la palabra que fue escrita por el Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, ahora estamos disfrutando un día bonito, ¿verdad? Con sol, con calor, ¿verdad? Pero hoy temprano, mientras yo me estaba preparando para ir a la oficina, a preparar mi corazón para esta tarde, comenzó a llover, y comenzó a llover bien fuerte, bien feo, ¿verdad? La lluvia venía fuerte, el viento estaba bien tormuloso, ¿verdad? Y de repente mi teléfono y todos los teléfonos de los niños comenzó a sonar con una alerta. No sé si les pasó a ustedes en esta mañana, ¿verdad? Comenzó a sonar con una alerta, y era una de esas alertas de emergencia que nos avisan que hay tornados, ¿verdad?, que iban a azotar nuestra zona. Ahora, todos en mi casa se asustaron. La niña hasta se fue a sentar en la cocina, que es el único lugar donde no hay ventanas, ¿verdad? Porque comenzamos a ver en Google, en el internet, ¿verdad?, cómo uno sobrevive un tornado, ¿verdad? Y nos dice Google que sobrevivir un tornado se necesita encontrar un sótano, ¿verdad? O un bunker, no sé cómo se dice bunker en español, ¿verdad? Un bunker subterráneo, ¿verdad? Y mientras leíamos esto, los vientos afuera se ponían peor. Es más, Cristín me decía, no, aléjate de la ventana porque puede que esas ventanas se quiebren. Y mis hermanos, nosotros estábamos buscando cómo sobrevivir el tornado, ¿verdad? Y mientras leíamos todo eso, comenzamos a ver, bueno, nosotros no tenemos un sótano, ni tenemos un búnker subterráneo, ¿verdad? Eso no existe aquí en Miami. Así que en ese momento simplemente podíamos decir, Señor, necesitamos que tú nos salves, ¿verdad? Bueno, el Señor respondió porque estamos aquí en esta tarde. Amén. Ahora, pero por un momento ahí, en esos 15, 20 minutos en los que los vientos afuera parecían muy fuertes, me recordó mucho a veces que nosotros le pedimos a Jesús formas en que Él nos salve. Y después de un tiempo nosotros dejamos de pedírselo, dejamos de orar, dejamos de pedirle al Señor estas oraciones, porque comenzamos a pensar que Jesús no responde. Somos como el hombre extraviado en el océano pidiéndole a Dios que lo salve, y de repente se presenta un velero y un hombre le dice, ven, vamos a subir al velero, y él dice, no, yo estoy esperando que mi Dios me salve. Y después pasa un gran crucero y todos intentan sacar al hombre del agua, ¿verdad? Pero él dice, no me saquen, yo creo, Dios me salvará. Y por último pasa un helicóptero de la guardia costera y ve al hombre en el agua y trata de salvarlo, pero el hombre se niega a ser salvado diciendo, Dios, mi Dios me va a salvar, y el hombre se ahoga. Y el hombre llega al cielo delante de Dios, ¿verdad? Y le dice, bueno, Señor, ¿cómo es esto? Yo pensé que tú me ibas a salvar. Y el Señor le responde, te mandé un velero, te mandé un crucero y te mandé un helicóptero. ¿Qué más querías que yo hiciera? Hermano, este texto me recordó esa historia, porque lo único que Judas está seguro en esta breve carta es que nuestro Dios nos salvará. Nuestro Dios nos mantendrá.
nuestro Dios nos va a conservar. No hay duda en la mente de Judas de que Dios guardará a los que Él llamó y a los que Él ama, mis hermanos. Sin embargo, Dios nos ha dejado medios por los cuales Él nos guarda. Y algunas personas llaman estos medios disciplinas espirituales. Y en verdad ese es el nombre que la mayoría de las personas usan para esos medios. Pero yo odio referirme a ellos de esa manera porque eso le da una connotación de deber en lugar de deleite. Y nada hecho en el espíritu, mis hermanos, es deber, sino todo es deleite. Por eso yo lo llamo medios de gracia. Y un medio de gracia es un conducto. Quiero ilustrarlo de esta manera. La electricidad es poderosa, ¿verdad? Pero la electricidad es inútil sin un conducto. La fe que se nos ha entregado es poderosa, mis hermanos, pero necesita conductos para ser disfrutada, para ser experimentada. Y esta es la razón por la que el mandato principal en toda esta carta es: consérvense en el amor de Dios. Mis hermanos, ese es el mandato para nosotros en esta tarde. Esa es la proposición que Judas nos da: consérvense en el amor de Dios. Este es el llamado que Él quiere que nosotros entendamos, mis hermanos. Pero en verdad lo que Él nos está llamando es a utilizar los medios de la gracia, los conductos del poder de Dios, para que seamos mantenidos, conservados en su amor. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Nadie aquí negará que Dios nos ha dado vida. Nadie aquí negará, ¿verdad?, que cada respiro de mis pulmones es sostenido por Dios. Nadie aquí negará eso, ¿verdad? Pero si yo ahora mismo me enclampo aquí los dedos en la nariz y dejo de respirar y me tapo la boca y dejo de respirar, ¿qué va a pasar? Me voy a caer. Me voy a morir, mis hermanos. Dios sostiene mi vida, pero el medio por la cual Él la sostiene es mi respiración. Mis hermanos, el mandamiento de mantenernos, de conservarnos en el amor de Dios, es el mandato de ocuparnos de los medios por los cuales Dios te mantiene, Dios te conserva cerca de su corazón. Algunas personas quieren que Dios los transforme. Yo como consejero constantemente, ay, pastor, yo quisiera que Dios me cambiara. Y estas personas se quejan de que Dios parece lejos de ellos. Se quejan de que no disfrutan de un paseo más íntimo con Jesús. Y hasta se enojan con Dios porque Él no ha hecho lo que ellos supuestamente le han pedido. Pero Dios está diciendo: yo te he enviado todo lo que tú necesitas para ser conservado, para ser guardado, para ser transformado en mi amor. Pero tú te niegas a utilizar esos medios. Eres como el hombre en el océano. Mis hermanos, escuchen bien. Dios nos ha dado todo. Así que aquí está la pregunta directiva. Hoy tenemos una proposición y una pregunta directiva. Alex, ¿qué te parece? ¿Ah? Aquí está la pregunta directiva, mis hermanos. ¿Por qué medios nos conservamos en el amor de Dios? En medio de una creciente cultura mundana en la iglesia. Mis hermanos, no podemos hacer nada por la creciente cultura mundana. No podemos enfocarnos en tratar de siempre de cambiar esa cultura.
Porque el Señor nos ha profetizado a través de años que en los últimos días esa es la cultura que va a haber. Es más, el mismo Señor Jesús dijo: hallaré fe en la tierra. No, o sea, eso es lo que va a pasar. Punto. Pero lo que sí podemos hacer es conservarnos nosotros. Lo que sí podemos hacer es ocuparnos de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Y nosotros mismos guardarnos en esos medios. Así que una vez más, ¿por qué medios nos conservamos en el amor de Dios en medio de una creciente cultura mundana en la iglesia? Número 1, conservados por Dios. Versículo 1 de Judas, de la carta entera, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados, conservados para Jesucristo. Mis hermanos, yo no voy a insistir en este punto, va a ser rápido, más de lo que ya he hecho, porque la próxima semana terminaremos la serie viendo la belleza de la fidelidad de Dios para conservarnos en su amor. Pero antes de entrar en la forma en que nosotros nos conservamos, debemos darnos cuenta de que solo es posible que nos conservemos nosotros a través de la realidad objetiva de que Él nos conserva primero. Amados, el caminar cristiano es el caminar de un infante en medio de un tránsito muy peligroso. Eres un bebé y no tendrías ninguna posibilidad de sobrevivir por tu cuenta. Incluso si hicieras todo lo posible por sobrevivir, aún morirías. Pero Dios te dio vida con Cristo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Que nosotros vivimos a través del Espíritu Santo. Dios nos ha unido a Jesús. Y tú y yo somos unos con Jesús, de la misma manera que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno entre ellos. Entonces, en tu peligroso tráfico, tu primera confianza no es cuán fuerte tú te aferras a Jesús, sino cuán fuerte Jesús se aferra a ti. Amados, estás siendo guardado en este momento por Jesús. Está siendo conservado en este momento por Jesús. Por eso tú estás aquí en esta tarde, porque Él te guarda. Pero pastor, estoy sufriendo. Pero pastor, estoy luchando. Pero pastor, no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Escúchenme, Él está conservando y no te dejará ir. Dirígete a tu prójimo y dile: Jesús me conserva. Dale, dirígele a tu hermano al lado: Jesús me conserva. Él me guarda. Mis hermanos, número 1, esa es su promesa. Esa es su promesa, ya la leímos en Judas capítulo 1, en versículo 1. Pero déjenme darle otra de Jesús. En Juan 10:28 dice así: yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, digan nadie, nadie las arrebatará de mi mano. Mis hermanos, Él nos conserva. Esa es su promesa y es su poder. La próxima semana el pastor Alex se va a dar un banquete predicando el versículo 24 y 25, pero se los voy a leer rapidito. Mire lo que dice. Dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo
Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, es su promesa y es su poder. Yo no voy a entrar en esos versículos porque no le voy a robar aquí al pastor, ¿verdad? La próxima semana estaremos ahí, no se lo pierdan, porque estos versículos son impresionantes. Pero por hoy podemos creer que nuestro Dios nos está guardando, conservando. Y mientras creemos eso, entonces ahora nosotros que creemos eso, que estamos plantados en esa verdad objetiva, ahora nosotros recurramos a Él para que Él nos guarde a nosotros a través de sus medios. ¿Ok? Así que el Señor nos conserva, pero ahora somos conservados nosotros, por nosotros. Miren el versículo 21 dice, el versículo 20 dice: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mis hermanos, el primer medio que tenemos es la misma fe que nos ha sido entregada. La fe, amados, es el conducto principal por el cual Dios nos salva, por el cual Dios nos santifica, por el cual Dios nos guarda y nos conserva. Y nuestra fe está basada en Jesús. Es el evangelio. Como lo expresa Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Amados, muchos de nosotros pensamos que el evangelio es simplemente el ABC de la fe y solo predicamos el evangelio en los servicios de Pascua y el resto del año tenemos asuntos más importantes que resolver. Pero esto no es verdad. El evangelio no es el ABC de la fe. El evangelio es la A hasta la Z de la fe. No hay nada más importante que el evangelio y nada en lo que debemos involucrarnos más que el evangelio, porque estamos llamados a ser edificados en el evangelio. Por eso Él nos dice: ustedes, amados, edificándose en su santísima fe. Mis hermanos, el evangelio es nuestra santísima fe y estamos llamados a edificarnos en ese evangelio. Esto significa que estamos llamados a tratar de comprender y de aplicar cada principio del evangelio en nuestros corazones, mis hermanos. Muchas veces, como pastor y consejero, este es el perjuicio más grande que veo en el pueblo de Dios. No entendemos el evangelio. Podemos articularlo de boca, ¿verdad? Lo entendemos, ¿verdad? Intelectualmente lo sabemos, pero está tan lejos de informar y motivar cada acción, cada pensamiento, cada emoción de nuestros corazones. Amados, quiero que noten que Judas nos dice aquí que este es un esfuerzo corporativo. Edifíquense, plural. Esto no se puede hacer en privado. Mis hermanos, yo creo que una de las razones por la que somos tan analfabetos sobre el evangelio es porque hemos abrazado nuestra cultura individualista. Estamos tan atrapados con nosotros mismos y somos las personas más conectadas digitalmente en la historia del mundo, pero también somos las personas más desconectadas emocionalmente en la historia del mundo. La iglesia primitiva, mis hermanos, se reunía todos los días. Diariamente nos dice Hechos capítulo 2. Diariamente se reunían. ¿Para qué? Para dedicarse, para hacer devoción a la enseñanza del evangelio, a la comunión del evangelio y al partimiento del pan, que es la demostración del evangelio.
Ellos estaban tan saturados del evangelio, mis hermanos. Y entre más saturados del evangelio estamos, más desconectados de este mundo seremos. Pero Judas nos dice que en los últimos días la gente se volverá, ¿qué dice? Quejosa, blasfemarán, ¿verdad? Nos dice que vivirán en las pasiones de la carne. Amados, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Te estás edificando tú en el evangelio diariamente? ¿Estás dedicando tiempo a contemplarlo, a predicarlo a ti mismo, a buscando cómo aplicarlo en tu propio corazón? Déjenme preguntarle esto: ¿cuándo fue la última vez que estuviste luchando con el pecado en tu corazón y le pediste al Espíritu Santo que te mostrara cómo el evangelio te habla de esa lucha? Y luego buscaste aplicar lo que el Espíritu te enseñó a tu propio corazón. Mis hermanos, yo te digo algo. Cuando yo he tenido lucha, y yo tengo las luchas igual que todos nosotros. Cuando he tenido lucha, mis hermanos, con el no querer perdonar a alguien que me ha herido, ustedes saben qué es lo que me lleva a ese perdón: el evangelio, mis hermanos, porque yo he sido perdonado. Cuando yo no quiero amar a ciertas personas porque simplemente no me da la gana, me caen mal, ¿sabes lo que me lleva a amar a esas personas, mis hermanos? Es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio, yo he sido amado, yo que era un pecador, yo que era enemigo de Dios, he sido amado. Oh, mis hermanos, el evangelio de Cristo habla a todo. Cuando Pablo le dice a los esposos que amen a sus esposas, ¿qué usa para motivarlos, para informarlos? El evangelio, así como Cristo te amó a ti. Pero estamos tan desconectados del evangelio, mis hermanos. Es como que lo escuchamos el domingo y el resto de la semana vivimos nuestras vidas desconectados. Mis hermanos, nosotros tenemos que edificarnos en nuestra santa fe, que es el evangelio de Cristo. La segunda cosa que nos llama es a la oración, mis hermanos. Miren el versículo 20 una vez más. Dice: pero ustedes, amados, edificando en su santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo. Aleluya. Miren, hermanos, yo he luchado, ¿cómo se dice wrestle? Lucha libre, ¿no? Yo he luchado con ese versículo tanto, mis hermanos, porque hay tantas personas que dicen que la oración en el Espíritu significa hablando en lenguas, ¿verdad? Y aún eso porque yo sí creo en el don de lenguas. Es más, yo creo que cada uno de ustedes deberían pedirle al Señor que les dé ese don. Pero entre más y más me metí a la Biblia, mis hermanos, eso no es lo que significa orando en el Espíritu. La frase en el griego simplemente se traduce orando por el Espíritu o a través del Espíritu. Y mis hermanos, la realidad es que nosotros estamos llamados a vivir por el Espíritu. Gálatas 5:16, Pablo nos dice caminar en el Espíritu. Romanos 8:13, Pablo nos dice hacer morir las obras de la carne en el Espíritu. Primera de Corintios 12:3, ¿verdad? Nos llama a ¿qué? A confesar a Jesús como Señor. ¿Cómo? En el Espíritu, porque solo a través del Espíritu podemos confesarlo, Señor. Filipenses 3:3 nos dice que somos llamados a adorarle. ¿Cómo? En el Espíritu. Primera de Corintios 14:16
estamos llamados a dar gracias a Dios. ¿Cómo? En el Espíritu. Gálatas 6:1 nos llama a restaurar a aquellos que son caídos. ¿Cómo? En el Espíritu. Mis hermanos, el cristiano está llamado a vivir su vida a través del Espíritu. Así que el orando en el Espíritu no está hablando de un tipo de oración. No está hablando de las palabras que se dicen. No está hablando, ¿verdad?, del lenguaje, ya sea un lenguaje angelical o un lenguaje terrenal. No estamos hablando de eso, pero sí el don de lenguas existe y está vigente hoy. Amén. Y es poderoso, porque el Espíritu de Dios, ¿verdad?, habla a través de nosotros cosas que ni nosotros mismos podemos entender. Pero mis hermanos, lo que nos llama aquí a orar en el Espíritu simplemente significa que nuestras oraciones son movidas y guiadas por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Y mis hermanos, hay tantos versículos donde, por ejemplo, Pablo nos habla en Efesios 6:18. Él nos dice también, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y es por eso que para mí esto lo que significa es simplemente que cada vez que nosotros vamos a orar, nosotros invocamos el Espíritu Santo, mis hermanos. Nosotros le pedimos al Espíritu que nos use, que nos ayude, que nos dé, ¿verdad?, la mente de Dios, que nos dé la voluntad de Dios para que nosotros podamos orar de la manera correcta. Mis hermanos, la diferencia a orar a través del Espíritu es orar a través de la carne. Esa es la distinción. Y cuando nosotros oramos a través de la carne, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Santiago nos dice, ¿verdad?, ¿por qué hay pleitos entre ustedes? Santiago capítulo 4. ¿Por qué hay pleito entre ustedes? Porque querés y no lo tienes. Y no lo tienes porque no lo pides. Y cuando lo pides por ti mismo. O sea, como por la carne. Pero la oración en el Espíritu o a través del Espíritu, mis hermanos, es cuando la oración está dependiendo del Espíritu Santo. Y mis hermanos, yo sé que todos ustedes han experimentado esto. Yo lo sé, porque yo lo he experimentado y es riquísimo, mis hermanos. Pero no podemos simplemente llevar palabras al cielo y simplemente tirar palabras al cielo. Tenemos que pedirle al Espíritu que nos ayude a orar, que nos enseñe la voluntad de Dios, que nos muestre cómo Dios quiere que oremos. Tenemos que estar basados en la palabra de Dios, mis hermanos. No vamos a orar cosas que no están en la palabra de Dios. Eso es la oración en el Espíritu. Y mis hermanos, Pablo nos dice en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, nuestra oración tiene que ser a través del Espíritu. Vamos a pasar un tiempo, ¿verdad?, en oración. No sé si ustedes, aquellos que vinieron el último miércoles que tuvimos oración aquí en enero, fue un tiempo muy lindo, ¿verdad? Y mis hermanos, vamos a seguir teniendo esos miércoles mensualmente. Amén. Y vamos a venir y vamos a orar, vamos a pedirle, Espíritu, tú guía nuestro tiempo de oración. Espíritu, tú muévenos en nuestros corazones. Pon la voluntad de Dios en nuestros corazones, que nosotros podamos orar de la manera en que Él quiere que nosotros oremos. Así que mis hermanos, nosotros nos edificamos, nosotros oramos y por último nosotros esperamos. El versículo 21 dice,
esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mis hermanos, la vida del cristiano, ¿verdad? La vida en Cristo, la vida conectada a Jesús, es una vida en la cual nosotros dependemos del Evangelio de Dios, de transformar nuestros corazones, edificándonos los unos a los otros, cuando nosotros predicamos el Evangelio el uno al otro y nos ayudamos a aplicar ese Evangelio a nuestros corazones. Y es una vida de oración, una vida de dependencia en el Espíritu Santo de Dios, el cual puede, ¿verdad?, obrar en nosotros y llevarnos a pedirle a Dios las cosas que Dios quiere que nosotros obtengamos. Pero también es una vida de espera. Y yo sé que a nosotros no nos gusta esperar. A nadie le gusta esperar, mis hermanos. A nadie le gusta esperar. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué hace el esperar diferente? El objeto que esperamos. ¿Verdad? El objeto que esperamos. A mí me encanta cuando vamos a una boda, ¿verdad? Y el novio está ahí parado y él está esperando que entre su novia. Y cuando él ve a esa novia, ¿verdad?, él se conmueve, ¿verdad? Y no le importa que esperó una hora parado ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Por el objeto de lo que él esperaba. Mis hermanos, nosotros esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Ustedes se imaginan eso? No sé si, yo sé que Pucha me adora a mí. Yo soy como uno de sus hijos acá. Así que te voy a poner el punto, Pucha. Yo creo que tú eres la mayor acá. No sé. ¿Ok? Así que Pucha ha pasado mucho. Ha vivido mucho. El Señor la ha bendecido de gran manera. ¿Verdad? Pero también Pucha ha sufrido, ¿verdad? Mis hermanos, nosotros esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Un día no habrá más sufrimiento, Pucha. Un día no va a haber más vejez, un día no va a haber más enfermedad. Lázaro, un día nunca jamás vas a tener que preocuparte por cáncer o por hernias o por nada, nunca jamás. Y un día en vida eterna estaremos con nuestro Señor Jesucristo para siempre, gozando de su gloria, mis hermanos. Esa es nuestra esperanza. Así que de esa manera nosotros nos conservamos, hermanos. Cuando nosotros estamos en el Evangelio, cuando estamos dedicados a orar en el Espíritu, cuando estamos, ¿verdad?, poniendo nuestros ojos en aquel que esperamos. Pero hay un punto más. También nos conservamos a otros. Nosotros nos conservamos nosotros mismos, pero conservamos a otros, mis hermanos. Miren el versículo 22, digan: tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Oh, como quisiera tener mucho más tiempo, no lo tengo, tenemos que terminar. Pero mis hermanos, aquí nosotros vemos algo. Aquí nosotros, el Señor nos muestra lo débil que nosotros somos. Porque mis hermanos, aquí entre nosotros, muchos de nosotros, incluyéndome yo mismo, mis hermanos, dudamos. Muchos de nosotros estamos en peligro. Muchos de nosotros somos contaminados por la carne. Mas sin embargo, mis hermanos, somos llamados a vivir una vida en comunidad. Una vida en la cual nos conocemos los unos a los otros, y una vida en la cual, mis hermanos, nosotros somos medios de gracia para otros.
No solo tenemos el medio de gracia del Evangelio de Cristo, su palabra, no solo tenemos el medio de gracia del Espíritu Santo y la oración y la alabanza y todo lo que hacemos, pero también tenemos los medios de las personas que son nuestros hermanos y nuestras hermanas que cuidan de nosotros. Cuando a Caín Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué seré yo? ¿Que acaso yo soy el que guarda a mi hermano? Hermano, sí, tú guardas a tu hermano. Tú eres un medio de conservación para tu hermano. ¿Y sabes cómo lo hacemos, mis hermanos? Con misericordia. Tenga misericordia de algunos que dudan. Con misericordia. Misericordia es no dándoles lo que ellos merecen. Eso es lo que es misericordia. Misericordia a los que peligran. Dice, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Eso me recuerda de Gálatas capítulo 6, cuando dice que cuando un hermano está atrapado en pecado, aquellos que son espirituales, restáurenle. ¿Cómo? Gentleness, how you say gentle? Con ternura, con misericordia. Mis hermanos. Mis hermanos, muchas veces en la iglesia nos hace falta la misericordia. Somos bien rápidos en juzgar, bien rápidos en apuntar el dedo, bien rápidos en enseñar todo lo malo que los hermanos están haciendo. Pero mis hermanos, somos llamados a misericordia, ¿verdad? Ahora, somos llamados a misericordia, pero sí somos llamados a odiar una cosa. Y esto es importante. Cuando un hermano o una hermana está en pecado, somos llamados a amar a ese hermano o hermana con mucha misericordia, pero sí somos llamados a odiar, aún, dice, aún la ropa contaminada por la carne. En otras palabras, mis hermanos, nosotros odiamos el pecado. Nosotros nos alejamos del pecado. Hay personas que me han dicho anteriormente, pastor, yo no creo que la iglesia está lista para amar a pecadores. O sea, yo no creo que la iglesia está lista a recibir, ¿verdad? Vamos a decir personas LGBT, ¿verdad? A recibirlas con amor. Eso es mentira, mis hermanos. Aquí estamos con manos abiertas a recibir a cualquier pecador y recibirán misericordia. Pero odiaremos el pecado. Lo nombraremos como lo que es y le pediremos a esas personas que se arrepientan en el nombre de Jesús. Así que sí, mis hermanos, aquí está la pregunta directiva y terminamos. ¿Por qué medios nos conservamos en el amor de Dios en medio de una creciente cultura mundana en la iglesia? Por los medios de gracia de Dios a través de la vida de Dios en la iglesia, mientras nos edificamos unos a otros en el Evangelio, dependiendo del Espíritu a través de la oración y esperando la venida de nuestro Salvador Jesucristo, mientras amamos a nuestros hermanos y hermanas hasta el fin. Mis hermanos, quiero llamarlos con amor a deleitarse en la vida de Dios en la iglesia local. Y yo en verdad estoy predicando al coro, porque ustedes, mis hermanos, son un gran ejemplo. Es esta iglesia en español aquí, ustedes son un gozo pastorear. Y ustedes están aquí todos los domingos, sin faltar. Ya quisiera que todos los hermanos
en la iglesia en inglés fueran de esa misma manera. Pero mis hermanos, vamos a deleitarnos en la vida de Dios en la iglesia local. Vamos a dedicarnos a comprender y aplicar el evangelio en nuestros corazones. Vamos a depender de la persona y ministerio del Espíritu Santo. No lo ignoremos. Sabes que muchos de nosotros como bautistas ignoramos el Espíritu Santo. ¿Verdad? No lo ignoremos. Yo le estoy diciendo a las personas, miren, el Espíritu Santo es una persona tan real como tú y como yo. Enciérrate en tu cuarto con Él. Háblale, escucha de Él. Él te vas a gozar con Él. Y por último, deleítate en amar a los demás mientras esperas la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.